Con la información de economía y finanzas. Querido Juan Carlos, buenas tardes. Mi querido Paco, pues tú ya has hablado todo el programa de cuestiones de economía y finanzas. Así es Oye, cierto. sí, hoy sí que ha sido cargado el día con este tipo de información y creo que ya daban a conocer puntualmente desde los audios, desde todo lo que se dijo en la conferencia matutina. Entonces, creo que lo que a mí me toca es hacer un pequeño análisis acerca de qué está correcto, qué es lo que está bien dicho por parte del gobierno de nuestro país, sin que yo obviamente tenga la última palabra y sea alguien para calificarlo, pero me refiero a que esté bien dicho con respecto a la situación que se vive tanto en México como en el mundo. Por ejemplo, creo que es muy positivo que se esté revisando este plan para contener la inflación. Todos aquí, creo que, si no me equivoco, en unos 7, 6 de los 9 programas que tengo participando contigo en las últimas 2 semanas, en todos hemos hablado acerca de la inflación porque se dan a conocer nuevas situaciones, circunstancias que afectan viniendo desde Europa, lo que sucede en Estados Unidos, los reportes que se dan por parte de Moody's, del Fondo Monetario Internacional, en fin. Por todos lados, la inflación ha sido es uno de los factores que más está afectando el crecimiento de la economía global. Entonces, por ese lado, en el entendimiento del gobierno, creo que ponerlo, colocarlo como una de las prioridades principales es correcto, es muy positivo. Y esta reunión que debe de haber con los empresarios y que va a ser pues presidida, dirigida por Rogelio Ramírez de la O, creo que también pues llega en un buen momento para que se replantee qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando de este programa que ya fue anunciado hace unas semanas y que pues por lo pronto la realidad es que no ha demostrado los resultados eficaces o los resultados que se esperaría dentro de esta canasta de productos básicos. El ejemplo está ahí, el pan blanco de caja sigue subiendo. Al final del día se han tenido que ajustar precios, se han tenido que mover estos trasladándole el incremento en los costos de los productos, el incremento en el costo de la manufactura a los usuarios, a los clientes, a los que vamos a comprar todos los días a la tienda de la esquina. Ahora, eso por un lado creo que es muy positivo y da una visión de que pues no todo lo que se hace, no todos los planteamientos que pueden realizarse desde el gobierno de nuestro país son incorrectos. El que sí creo que está completamente errado es tratar de decirle al presidente Joe Biden o tratar de explicarle un tratado que se firmó desde hace muchos años, que ya se saben al derecho y al revés los negociadores de los Estados Unidos, la gente que está a cargo de la USTR, Catherine Tai y compañía, están completamente conscientes de lo que ellos están diciendo. Y entre esta parte que tú has comentado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas, en la cual pues el presidente sí tiene dos especies de discursos. Sin embargo, creo que está incorrecto tratar de decirle o asumir que el presidente Joe Biden no sabe algo acerca de esto. Muy por el contrario, creo que desde los Estados Unidos han planteado de una manera muy correcta los reclamos que se han hecho a nuestro país y con base en fundamentos muy sólidos. Esta semana lo platicábamos, no es directamente Estados Unidos, es desde Canadá, pero tienen los fundamentos muy concretos cuando platiqué con el expresidente de la Cancham. Y él me decía, es que son realmente cosas que han ido en contra de lo que se dice en el tratado. Se han plantado situaciones, se han planteado contextos que pues rompen con lo que estaba planteado. Entonces, no solamente lo ven desde el gobierno de los Estados Unidos, también lo ven desde el gobierno de Justin Trudeau. También a él se le va a mandar una carta, Paco. También a él se le plantearía esta situación de explicarle. Creo que no. Y es ahí donde está errado y donde está, creo que un mal planteamiento por parte del presidente de nuestro país. Y no solamente de él, también viene alrededor de lo que dicen sus asesores y cómo es que todo el gabinete, todas las personas que van a estar encargadas de enfrentar este problema que tiene nuestro país, Jesús Seade, Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, todos tienen que decirle al presidente que debe de haber un acercamiento distinto a este planteamiento, a estos problemas. Y creo que se tiene que tomar con puntos muy finos, áreas muy finas y tocarlo de una manera en la cual pues no puede dañar a largo plazo la relación. Yo creo que sin tener boca de profeta o querer decir y plantear lo que va a suceder en el futuro, yo la realidad es que no creo que se rompa el tratado. Creo que faltarían muchísimas cosas y tendría que ser una catástrofe impresionante para que la relación entre los Estados Unidos y México se rompa definitivamente. Lo que sí creo que puede suceder es que se empieza a mermar cada vez más una relación que es la más relevante para nuestro país. Ayer lo reportaba el INEGI, el 82% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, Paco. Mire, mi querido Juan Carlos, yo creo que le estamos dando demasiadas vueltas a este asunto. Yo reitero lo que he dicho desde el principio de esta crisis.
El presidente de la República le habla por un lado a sus electores, a los electores del Estado de México, del Estado de Coahuila, a los electores del 2024, y también por otro lado, y sabe que precisamente este asunto lo resolverá Tatiana Cloutier, lo resolverá también SEADE, lo resolverá Ebrard, y que lo van a resolver en términos diplomáticos, evidentemente, ¿no? El mismo día de hoy, cuando vio que su declaración se había pasado un poquito de tono, pues lo que hizo fue recular inmediatamente, porque digo, sí podía, ya había sido una declaración demasiado fuerte, y yo creo que eso hubiera afectado, yo creo que se lo dijeron sus asesores, podía haber afectado el mercado, podía haber afectado también las relaciones comerciales con Estados Unidos. Entonces, yo creo que tiene dos discursos, y son dos discursos muy claros y muy reconocibles. Completamente de acuerdo, Paco, y creo que es un tema que sí, le estamos dando demasiadas vueltas y va con respecto a la relación o más bien, va con respecto a la importancia que tiene la relación de México con Estados Unidos. Y precisamente en ese otro término, creo que también adelantarse a decir que México no va a caer en una recesión desde este momento, también es un poco aventurado, porque hay muchos factores de los cuales no dependen completamente de lo que se haga en México para que caiga o no caiga en una recesión. El día de hoy, la economía de los Estados Unidos reporta una caída de 0.2% en el segundo trimestre. En muchos lados, en muchas páginas de internet, es más, el mismo gobierno de los Estados Unidos lo reporta como un 0.9%. El dato realmente es comparado o se hace una proyección que es una proyección un poco extraña que se hace desde el gobierno de la Unión Americana y se dice que 0.9% sí existen caídas recurrentes en los siguientes trimestres. Sin embargo, cuando se observa el dato del desempeño económico de los Estados Unidos en el segundo trimestre, y se compara con el desempeño que tuvo en el segundo trimestre de 2021, ahí es cuando se observa una caída de 0.2%. Es lo mismo que sucede en el primer trimestre. Se observó esa caída de 0.6% en comparación con el primer trimestre de 2021. Por eso se dice que el gobierno de los Estados Unidos, o la economía de los Estados Unidos más bien, estarían entrando en una recesión. Y eso es de acuerdo con lo que se sabe a nivel internacional o con esta explicación que se tiene de que durante 2 trimestres consecutivos haya una caída del Producto Interno Bruto de un país. Ahora, desde el gobierno de la Unión Americana, ellos dicen que desde el National Bureau of Economic Research, que es quien establece si hay una recesión o no dentro de los Estados Unidos, ellos tienen una explicación que dice que son algunos meses de caída generalizada en la economía. Entonces, por eso ellos tienen cierto margen a la hora de decir estamos o no estamos en una recesión. Sin embargo, lo que es completamente un hecho es que sigue cayendo la actividad económica en algunas partes. Si bien Jerome Powell y la gente de la Casa Blanca han destacado que los niveles de empleo siguen avanzando, están destacando que se crean 400,000 empleos al mes aproximadamente, hay otras áreas, hay otros puntos de problema. Y es por eso que el día de ayer la tasa de referencia de los Estados Unidos fue incrementada en 0.75%. Entonces, si los Estados Unidos están enfrentándose a estos problemas y están entrando en una posible recesión, la relación tan grande que tiene con México llevaría a que también nuestro país tenga o sufra algunas consecuencias en los siguientes meses, en los siguientes trimestres. Aventurarse a decir desde ahorita que no va a caer en una recesión es una apuesta muy grande por parte del gobierno de nuestro país. Insisto, hay muchos factores de los cuales no controlamos. Si bien aquí podríamos seguir pues avanzando en estos planes para controlar la inflación, si se pueden, imaginemos que las inversiones sigan avanzando, los 40,000 millones de dólares que se anunciaron desde Estados Unidos, el tercer paquete de infraestructura, por fin sabemos de qué va a tratar y se anuncia y eso pues nos apoya, bien, eso sería una especie de medicina contracíclica en contra de la contracción económica que hay a nivel internacional, no solamente en México. Sin embargo, hay muchos factores que pueden empezar en la economía y a lo mejor no se entra en una recesión, pero sí tendremos 1 o 2 trimestres, ya sea juntos o separados, donde es muy factible que la economía deje de crecer, Paco. El día de mañana vamos a saber cómo nos va en el segundo trimestre. Las proyecciones, las apuestas, es que puede ser entre una expansión de 1.5 a 1.7%. Sin embargo, eso es apenas el dato con el 80% de lo que sabemos. Eso va a ser solamente un trimestre. Faltan aproximadamente entre 6 y 9 meses para llegar al escenario que Moody's Analytics decía hace unos días, en los cuales después del primer trimestre, entrados ya en el segundo del 2023, la economía de nuestro país caería en una recesión. Y ahí es cuando verdaderamente tenemos que entrar con todos estos
con todas estas herramientas y con todo esto que está buscando impulsar nuestro país para que pues no haya esta caída. Pero va a ser un escenario muy complicado, Paco. Sin duda va a ser complicado.